¿Cómo están, colegas? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Qué dicen? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Se le escucha. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, es un gusto verlos otra vez después de una semana. Bien, antes que nada, mil disculpas por iniciar a esta hora. Pasa que estábamos desarrollando un diplomado en la ciudad de Camiri. Y bueno, ya las clases eran el día domingo. Entonces nos vimos domingo de madrugada en la motocicleta. Y bueno, a la vuelta, pues lamentablemente sufrió un percance en la motocicleta y bueno, pues nos quedamos a una hora de llegar acá. Y eso que salimos de Camiri, créanos, a las 9 de la mañana salimos de Camiri. En teoría teníamos que llegar en 3 horas, pero bueno, ustedes, como verán, pues no siempre las cosas salen como uno piensa o planifica. Y ya presentaba una molestia el vehículo, entonces ya estábamos varados, entonces avanzamos un poco más hasta donde dio la máquina y bueno, ahí ya nos quedamos quietos. Y la grúa no demoró bastante, no demoró mucho, sino que era el tema de asegurar, como es una motocicleta, entonces es un poco complicado. Es una motocicleta muy grande. Pero bueno, ya está, ya estamos acá. Adiós, gracias. Con bien, eso es lo importante. Ok, tenemos acá las diapositivas preparadas, habíamos quedado. De todas formas, vamos a ver la forma de reponer la primera hora y media de clase. No podemos ya retrasar más días el diplomado. Vamos a ver, voy a coordinar con la universidad a ver si nos extendemos las otras clases una media horita más, incluyendo hoy, ¿no? Incluyendo hoy día pasaremos, no quiero castigarlos tampoco hasta las 11, no es culpa de ustedes, pero una media horita más nos vamos a pasar hoy, por favor, mil disculpas. Pasaremos hasta las 10:30 y lo propio haremos en las próximas clases por este percance. Mil disculpas. Ok, perfecto. Entraremos en materia. ¿Dónde están las diapositivas? Están por acá. Ahora ustedes me dirán, me confirmarán. Marisabel, ¿anotaste de dónde quedamos acá? Yo tengo la diapositiva 21. ¿Tú? Esa. ¿Sí? Ok, estábamos analizando el principio de igualdad de trato. Este principio se encuentra en ambas materias, ¿no? Es decir, estamos hablando tanto del código niño-niña adolescente como también el código de las familias y el proceso familiar. Este principio, bueno, hace referencia a que todos los miembros de la familia tienen que ser tratados de igual forma. Ustedes me confirman, por favor, si es que ya hubiésemos visto esta diapositiva y estamos reiterando. Que no pase como la otra clase, que no me dijeron nada. Y no me escriban en el chat, por favor, porque no veo los mensajes del chat, aquí no me aparecen. Mejor si toman el micrófono y me avisan. De todas formas, bueno, tengo entendido que habíamos terminado de desarrollar esta diapositiva y nos tocaría la siguiente. No, no, hija.
Diapositiva 21. Sí. Bien, ¿cómo están? Algo pasó. No estamos de buena. Definitivamente estamos con mala fortuna con ustedes. No, son ustedes, no soy yo. Tuvimos un corte de energía eléctrica, creo, y bueno, esperamos a que se restablezca todo, encendemos la máquina y estamos otra vez de vuelta. Bien, permítanme por favor, no sé ahora dónde están nuestras diapositivas. Aquí están, tendrían que ser estas. Ok, diapositiva número 21. 21, ok, ya. Bueno, intentaremos ahora desarrollar la clase. ¿Me Perdón, escuchan bien? doctor, una consultita. Estamos ahorita viendo los principios del Código de Familia y principios del proceso familiar. En este momento estamos viendo, le comento, los principios tanto del Código de las Familias como del Código Niño-Niña-Adolescente. Por ahora Bien. estamos en la parte sustantiva, ¿no? Es decir, el libro primero del Código de las Familias y podríamos decir que también la parte sustantiva del Código Niño-Niña-Adolescente. Ya. Más adelante sí vamos a ver los principios que tienen que ver ya con el proceso familiar en sí, con la parte adjetiva, como se dice. ¿Sí? Ok, gracias. No a usted por la consulta. Ok. Vamos a silenciar por acá y seguimos. Bueno, entonces, como verán, la última clase precisamente habíamos hablado del principio de igualdad de trato, el mismo que se encuentra reflejado, por ejemplo, en el artículo 6, en su inciso G, del Código de las Familias y el Proceso Familiar, en la parte sustantiva, en el libro primero. Y este mismo principio se encuentra reflejado en el artículo 12 del Código Niño, Niña y Adolescente, ¿no? Claro, este es un poco más específico. Cuando hablamos de la igualdad de trato, aquí no estamos hablando en sí de todos los miembros de la familia, sino que en este caso estamos hablando más que todo de todos los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que es un sector vulnerable, ¿no es cierto? Vulnerable de nuestra sociedad y por eso es que están estos cuerpos ya especializados para precisamente proteger a este grupo, ¿no? Este fenómeno de la igualdad, se ve presente tanto en la Constitución Política del Estado, así también en el Código de las Familias, el proceso familiar, como también en el Código Niño, Niña, Adolescente, y desde el punto de vista procesal, pues también vamos a encontrar ese principio. Lisbeth, adelante, por favor. Licen, buenas noches, disculpe que lo interrumpa. Cuando usted habla de la parte sustantiva, se refiere a la primera parte de las leyes, porque en la actividad dice no hay parte sustantiva como adjetiva. No se preocupen. Lo aclaramos. Ya. Lo aclaramos. ¿Puede apagar? Listo, perfecto. Bien, le explico. Yo siempre... lo que pasa es que, bueno, a veces me olvido de que muchos de ustedes, algunos sí, no todos, están todavía en pregrado. El Código Civil es donde están concentrados todos nuestros derechos subjetivos, ¿no? Tenemos derechos patrimoniales, tenemos derechos extrapatrimoniales. Ahí está la configuración, la protección, la connotación de estos derechos, ¿no? El Código Civil es una cosa, y otra cosa distinta sería el Código de Procedimiento Civil, ¿no? El Código de Procedimiento Civil, bueno, según algunos autores, dicen que el Código de Procedimiento Civil serviría más que todo para materializar aquellos derechos que están contemplados en el Código Civil. Es una de las funciones, no es para lo único que sirve ni es su único concepto. Entonces, generalmente se dice que cuando hablamos del Código Civil estamos hablando de la norma sustantiva. Y cuando hablamos del Código Procesal Civil, estamos hablando de la norma adjetiva. Entonces, cuando yo digo norma sustantiva, estamos haciendo referencia
a la concepción de distintos derechos subjetivos, ¿no? Y cuando hablamos de la norma adjetiva, bueno, en este caso estamos hablando más que todo del tema procedimental, ¿no? El aspecto formal, el tema del rito procesal. En Bolivia, nosotros tenemos un código civil mediante un decreto ley que luego fue elevado a ley, qué sé yo, que data de 1975. Y tenemos un código procesal civil separado, distinto, ¿no es cierto? Que ese ha sido modificado no hace mucho, hablamos del el 24 de noviembre, que es cuando se publica, ¿no es cierto?, la ley de 19 de noviembre, la 435, y ese, bueno, esa es la parte adjetiva. Dos códigos separados, ¿no? ¿Qué pasa con el código de las familias y el proceso familiar? Bueno, resulta ser que este código es como si estuviese fusionado el Código Civil y el Código Procesal Civil en un solo código, ¿no? Y eso es lo que pasa en familia. En familia tenemos la parte sustantiva en el libro primero y tenemos la parte adjetiva en el libro segundo, ¿no? Entonces, en un solo código es como si hubiesen sacado el código de familia y el código procesal familiar, ¿no? Lo mismo pasa en el código niño, niña, adolescente. Es el mismo fenómeno, exactamente igual. En su primera parte, este código tiene contemplado pues, los derechos subjetivos. Por eso la parte sustantiva. Y en una segunda parte podemos hablar que está configurada la parte procedimental, ¿no? Como el proceso en el código niña, niño y adolescente. Por eso es que, fíjense, vamos a encontrar principios en ambos lados. Si nos vamos a materia civil, bueno, el Código Civil de 1975 no tiene un artículo con sus principios específicamente señalados, pero el anteproyecto sí. Tenemos un anteproyecto que está listo, les comentaba. No sabemos cuándo lo van a poner en vigencia, pero ya está listo. Y ese sí tiene principios, ¿no? Entonces, seguramente en el Código Civil van a haber principios, por decir algo, en el artículo 6, y en el Código Procesal Civil están en el artículo 1. En el de familia, ¿qué pasa? En el de familia pasa que en el artículo 6 están los principios del libro primero, que es la parte sustantiva, ¿no? Y en el artículo 220 están todos los principios que rigen la norma procesal familiar, ¿no? En el código niño, niña, adolescente, pues pasa el mismo fenómeno. Tenemos los principios que están enunciados en el artículo 12. Por ahí me estoy equivocando, no revisaré. Sí, artículo 12, la parte sustantiva. Y la parte adjetiva tiene sus principios en el artículo 193. Precisamente ahí empieza el libro segundo. Entonces, a eso quiero hacer, bueno, a eso hago referencia cuando hablamos de la parte sustantiva y la parte adjetiva. La parte sustantiva, que es la descripción, la enunciación, el desarrollo de todos los derechos que tenemos como seres humanos en las distintas áreas y materias, en civil, en familiar, en niño, niña, adolescente. Y la parte adjetiva ya es la parte procedimental, ¿no? Procesos existen, cómo se los desarrolla, se inicia, qué configuración tienen, y que precisamente están, sí, para materializar los derechos sustantivos, ¿no? Esa aclaración, entonces, que es importante. Cualquier duda que ustedes tengan sobre alguna palabra o algo que estemos usando, con toda la confianza, por favor, díganlo. No podemos menospreciar ninguna pregunta. Al final, repasamos ciertos conceptos y todos aprendemos un poco. Por eso es que en esta primera etapa de los principios que estamos viendo son solamente de la parte pues, sustantiva. Y solamente estamos analizando aquellos que están en el artículo 6, en familia, y aquellos que están en el artículo 12 en el Código Niño, Niña, Adolescente. Ahora, ustedes no deben perder de vista que prácticamente estos dos cuerpos normativos son muy similares. O sea, finalmente todos se separaron de lo que es el área civil, ¿no? Y obviamente, pues el área niño, niña, adolescente tiene una connotación más cercana a lo que es el Código de las Familias. Por eso es que hay una gran similitud en estos dos cuerpos normativos
y vean que incluso cuentan casi exactamente con los mismos principios, ¿no? Ya cuando ustedes vayan desarrollando otros módulos de contenido distinto, ya van a poder ver las diferencias que hay entre lo que serían, por ejemplo, los procesos familiares y el único proceso común que está ahí establecido en el Código Niño, Niña, Adolescente, ¿no? En materia familiar, por lo menos tenemos la configuración de 3 procesos, ¿no? El proceso ordinario, el extraordinario y los procesos de resolución inmediata. Mientras que en el Código Niño, Niña, Adolescente aparece un solo proceso ahí configurado, ¿no? Independientemente del régimen del sistema penal juvenil, ¿no es cierto? Solamente habla de la conformación de un proceso denominado como proceso común, ¿no? Así se llama. Debería llamarse ordinario, pero imagino que para que no haya la confusión entre el ordinario que hay en familia y el ordinario que hay en materia civil, pues imagino que por eso, para hacerlo un poco con rasgos distintivos, pues le pusieron esa denominación. Pero bueno, bien. Por eso, cuando hablamos de este principio de igualdad de trato, primero estamos desarrollando un poquito lo que está establecido en el Código de las Familias, en su libro primero, en la parte sustantiva, y también, pues, el mismo principio se encuentra reflejado en el libro primero del Código Niño, Niña, Adolescente, con el mismo nombre, solamente que este va enfocado un poquito más directamente hacia los niños, ¿no? El cual establece, pues, que todos los niños absolutamente son iguales, merecen la igualdad en todas las oportunidades, merecen la igualdad en los tratos, merecen la igualdad en las tareas, en las responsabilidades, en derechos y en obligaciones, ¿no? Esa es la finalidad de este principio de igualdad de trato. Principio de integración social. Este principio de integración social tiene que ver con ese proceso de adaptación de nosotros como seres humanos desde, pues, el inicio de nuestra vida, cuando ingresamos, pues, a una familia, ya sea por un tema de una concepción natural, una filiación natural, o quién sabe, puede ser también por un tema de adopción. Bueno, el fenómeno de la integración social está establecida como que nosotros como sociedad, y más que todo, por supuesto, el Estado, debe prever, ¿no es cierto?, una situación favorable para que nosotros como personas podamos integrarnos, pues, exitosamente a la sociedad, ¿no? Es decir, que tengamos una integración a plenitud. Una integración a plenitud quiere decir que podamos, pues, tener todos los medios, los mecanismos necesarios, ¿no? Hablando desde el fenómeno económico, social, cultural, todos los miembros de nuestra familia tienen que contar con las mismas posibilidades para poderse integrar a la sociedad de forma exitosa y que sean finalmente, pues, un aporte para nuestra sociedad, ¿no? No hace mucho, y fíjense ustedes, estamos hablando del principio de diversidad, en algún momento lo habíamos tocado, ¿no? No hace mucho se vieron en las redes sociales y también salió en los medios de comunicación ese ataque vandálico. Es un ataque vandálico que se dio a uno de los museos de nuestra ciudad, donde aquellas personas, pues, de inclinaciones sexuales distintas a la mayoría, diremos así, porque ya nada es normal ni nada es anormal hoy en día, pues estaban teniendo ellos un espacio de expresión cultural con el pensamiento que ellos tienen y manejan, ¿no? Y claro, han habido personas que se han ofendido bastante con ese fenómeno, pero es que no estamos siendo tolerantes, número uno. Número dos, no sé quién está pecando más, si los homosexuales de buscar y encontrar un espacio cultural para expresar las ideas que ellos tienen. No sé si eso será tan malo, o más malo fue cómo las otras personas ingresaron increpando con violencia, agrediendo física, verbalmente, destruyendo eso que para ellos es obras artísticas, y todo el mundo pues tiene derecho a la opinión. Para alguien eso de repente será un panfleto que no tiene ningún valor, para otros lo verán con cierto contenido cultural, y a mí en realidad me encanta cómo quedó ahora.
Quedó todo, bueno, es que hicieron una representación del escudo boliviano, pero evidentemente pues no es la burla de un símbolo patrio, ¿no? Sino que se le da una connotación distinta. Y bueno, agarraron, lo tiraron al piso, lo rompieron, lo volvieron a recomponer todo partido y me gusta más así como obra artística, hasta ya tiene historia, ¿no? De repente, el museo debió colocar algún letrero de advertencias para que no ingresen menores de edad o si ingresan menores de edad que sea con el consentimiento de sus padres. Y por último, pues si a tanta insistencia o algo que sea prohibido para menores de 16 años. Se supone que a los 14 años nosotros como seres humanos ya tenemos el poder de discernir lo bueno de lo malo, ¿no? Y el hecho de que exista un museo que haya sido cedido como espacio público para la expresión y de forma cultural de ese sector de la sociedad, a mí me parece fantástico, ¿no? Más bien sería pues de repente hasta escandaloso o todo lo contrario a buscar una medida, una forma adecuada, que estén desfilando por la calle con esos trajes tan extravagantes que usan y utilizan, donde por la calle cuando desfilan pues todo el mundo mira, hasta los que están a favor, los que están en contra, hay niños, grandes, chicos, ahí sí les creo. Más bien me parece un espacio ideal para que ellos puedan utilizarlo y emplearlo. Y no sé, pues aunque sea que se abra en horario nocturno el museo por último, ¿no? Pero no soy muy partícipe de esos mensajes que pasaron por las redes sociales. No manden a sus hijos al museo. No sé pues con cuánta frecuencia irán los hijos al museo, pero de todas formas, como les digo, me pareció más bien que se vio muy mal en la forma en cómo procedieron. Por último, si no están de acuerdo en que el gobierno municipal se da esos espacios, no sé, pues se pueden hacer de llegar cartas, o sea, utilizar pues la vía formal, ¿no? Pero aún así el gobierno municipal, aunque ya hasta le dan un tinte político, bajo el entendido de que ay, el gobierno municipal de Johnny Fernández va de mal en peor, o sea, ¿qué tiene que ver eso con el museo y que el museo haya cedido ese espacio? Ellos son seres humanos, al igual que nosotros, normales, comunes y corrientes. Tienen derecho de expresión, de usar espacios públicos. Había una señora ahí, nosotros pagamos con nuestros impuestos estos museos. Todos pagamos, ¿no? con nuestros impuestos el museo. Ellos también pagan con sus impuestos el museo. No sé, un poco de tolerancia, ha faltado un poco de buen manejo y es un derecho constitucional que ellos tienen, bajo el fenómeno de ese principio de diversidad que lo hemos visto ya nosotros en una anterior oportunidad y que, bueno, pues lo relacionamos con este porque finalmente ellos a su manera, no porque sean así distintos a nosotros y dentro de aquí, incluso en esta aula, quién sabe, de repente hay personas que son homosexuales o son lesbianas, ¿no es cierto? Uno nunca sabe y no es nada malo. Es una inclinación, es una forma distinta, una apreciación diferente a lo normal, a lo común y a lo corriente. Y yo les hablo porque tengo un estudiante en la universidad que evidentemente tiene su pareja que es otra mujer, ¿no? Y sí, también la vi que estaba en ese museo participando activamente y hasta vi su fotografía, creo, en uno de los cuadros. Entonces, son personas normales, comunes y corrientes que están aquí estudiando, tratando de sacar una profesión y luego aportar al país el día de mañana desde donde estén, ¿no? Entonces, no hay por qué negarles esos espacios. Más aún, si más bien lo han realizado en una forma, creo yo, la más adecuada, ir a un museo y expresar y mostrar lo que ellos piensan o sienten, a mí me parece ideal, ¿no? Mejor que estén por las calles saltando, bailando y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, tolerancia. Vamos con el principio del interés superior de la niña, el niño y el adolescente. Bueno, este principio técnicamente es uno de los principios más importantes, ojo, tanto en materia familiar como en materia niño, niña y adolescente. Lo que pasa es que con este principio
estamos dando una prioridad única, una prioridad, pero a todo nivel, referente a cuando estamos hablando de este sector vulnerable. Es que gracias a este principio incluso nosotros vamos a poder sobrepasar sobre otros principios. Y es aquí a veces cuando, al menos nosotros que estamos desde el punto de vista como abogados litigadores, renegamos bastante con las autoridades jurisdiccionales. Con todas, nadie se salva, nadie se salva. Evidentemente, ¿no? Sabemos que el juez como director del proceso posiblemente está pues preocupado de hacer las cosas bien, presumimos nosotros, ¿no es cierto? No hay mala fe en esto. Pero a veces son bastante ritualistas y formalistas. Ese es el problema que les comentaba, imagino, en una anterior clase. Estamos en una generación sándwich, algunos de nosotros, donde hemos tenido la virtud y la gracia de conocer las antiguas normas, los códigos Banzer, y bueno, pues estamos también con estos nuevos códigos morales. Y ahora, lo que pasa con la autoridad jurisdiccional es que algunos tienen una formación civilista, formalista, ritualista, y estos códigos demandan cosa distinta, ¿no? Demandan cosa distinta. Es que aquí tenemos que dar esa prioridad, por eso, en base a la aplicación de este principio, al niño, niña y adolescente. Es que como juez incluso deberíamos ser menos exquisitos para estar analizando con pinzas la demanda, si es que está bien hecha, si está bien realizada, si le faltó la coma por aquí o no puso un número por allá. Hemos tenido casos nosotros donde hemos renegado realmente contra la autoridad jurisdiccional y no es con afán de hacer una crítica destructiva, pero generalmente con los que más renegamos son con los jueces que ya están muchos años en función judicial. Y es lógico, es de entenderse, ¿no? Porque ellos han tenido una formación en base a lo que era el procedimiento civil. Yo sé que había el Código de Familia desde la década de los 70, ¿no? También sé que había el Código Niño, Niña, Adolescente, pero en el tema procedimental, todo se hacía en base al proceso civil. Y es por eso que tenemos ese problema con los jueces antiguos, ¿no? Que son bastante ritualistas, bastante formalistas, y les cuesta mucho entender este nuevo escenario en el cual estamos, pues gracias a estos códigos morales. ¿Y cuál es el problema con los jueces nuevos, con los jueces jóvenes, que no tienen base civil? No tienen base civil, y hay muchos institutos que desconocen, no interpretan bien. Lo que pasa es que ahora con que el juez en materia familiar, por ejemplo, va a estar viendo de repente la nulidad de un contrato, decíamos casi en nuestra primera clase, creo, pues tiene que tener conocimiento pues, en el área civil, cuáles son las causales de nulidad, cómo se puede valorar un documento privado sin reconocimiento de firmas y rúbricas, cómo se da la tasación de la prueba. O sea, son cosas que están en materia civil, estrictamente en materia procedimental civil, ¿no? Porque en el Código de las Familias hablar de la valoración de los medios probatorios, poco o nada dice, ¿no? Entonces, por eso les digo, necesitamos jueces jóvenes, nuevos, que tengan la formación en materia familiar, pero sin desconocer la base civil. Tienen que tener una fuerte base civil para que sean buenos jueces en materia tanto niño, niña, adolescente, como en materia, pues, en materia familiar. Este principio es elemental, ya que prácticamente, ojo, tiene inclusive rango constitucional, ¿no? Y es así que, gracias a la aplicación de este principio, nosotros podemos exigir por parte de la autoridad jurisdiccional celeridad y que se aparte un poquito de ese molesto rito y excesos que a veces piden a Dios para la admisión de una demanda o para el desarrollo de un proceso judicial. No solamente los jueces, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, los jueces niño, niño, adolescente también trabajan con un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde, bueno, a veces están excelentes profesionales ahí trabajando, pero no es lo de siempre, ¿no? Pero bueno, hay que saber sobrellevar. Entonces, en todo momento, a cada instante,
este principio, por ejemplo, que está en familia, que está en niño, niño, adolescente, está tanto en la parte sustantiva como en la parte adjetiva de estos cuerpos normativos. Entonces, nosotros tenemos que interpretar que este principio tiene que aplicarse en todo el ámbito de la materia, tanto en la parte procedimental como en la parte sustantiva. ¿Para qué? Para que exista una adecuada protección y una adecuada tutela, pues, a este sector tan vulnerable e importante. Ya les vamos a mostrar un memorial como cuando nosotros pues reclamamos y renegamos, donde el juez está pues distraído en cuestiones netamente ritualistas, cuando en realidad hay cosas más importantes, y precisamente una de ellas es el dar prioridad a este grupo social, ¿no? Vamos. Principio de prioridad absoluta. Recuerden esa característica de los principios que prácticamente están pues concadenados unos a otros en función a que se encuentran sistematizados, ¿no? Este principio de prioridad absoluta tiene que ver precisamente, no está en el Código de las Familias, este es un principio que solamente aparece en el Código Niño, Niña, Adolescente, y bueno, se entiende que estamos dando la preferencia desde todos los puntos de vista, desde múltiples ámbitos, en materia social, en materia política, en materia de recursos, proyectos, programas, prestación de auxilios, todo referente al cumplimiento efectivo de los derechos y las garantías que tienen. Ni siquiera hablamos de obligaciones, aunque ojo, ya sabemos que los niños, los adolescentes, sí tienen obligaciones, no son solamente el pregonar derechos, sino que también se les tienen que asignar pues ciertas obligaciones. Ya les habíamos señalado, por ejemplo, que cuando hablamos nosotros del código niño, niña, adolescente, este código más que todo arma todo un paraguas, ¿no? Todo un mecanismo de una serie de apertura de instituciones públicas del Estado que van a ir de forma especializada para la protección, la consagración, la materialización de los derechos y las garantías que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ¿no? Y no vayan a pensar que Bolivia es el único país que está haciendo estas prioridades, es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Si ustedes se pueden analizar un poquito de legislación comparada o derecho comparado, van a encontrar que si bien de repente no tienen esa gran bifurcación en materia procedimental como ocurre en nuestro país, sí cuentan definitivamente también con su conjunto de normas que van en protección a este sector, ¿no? Y fíjense, hemos avanzado tanto nosotros en nuestro país, imagínense, tenemos el tema de los juzgados especializados, ¿no? En materia niño, niña, adolescente, juzgados que son, decíamos hace un momento, multidisciplinarios. ¿Por qué son multidisciplinarios? Porque cuentan con varios profesionales que van en apoyo de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Estamos hablando de sociólogos, estamos hablando de visitadores, estamos hablando de psicólogos, ¿no es cierto? Es decir, hay todo un equipo disciplinario que va a formar parte y va en apoyo, pues, de la autoridad jurisdiccional. Se supone, pues, que la autoridad jurisdiccional tiene que ser una persona idónea, letrada, con suficiente base moral, inclusive dentro del ámbito donde se desarrolla. Antes les comento, ¿no? Inclusive para ser juez de familia tenías que ser una persona que no hayas atravesado por un proceso de divorcio, ¿no? Curiosamente, ahora ya no. Y para el tema del niño, niña, adolescente, pues lo ideal es que la autoridad jurisdiccional también cuente con algún curso de especialidad en esa área. En la actualidad, gracias a Dios, esperemos que no sea solamente un fenómeno de mercadeo, hay una serie de programas académicos, ¿no es cierto?, que van encaminados precisamente para desarrollar, ahondar e investigar en estas otras áreas del derecho,
¿no? Véanse ustedes, en este momento están pasando clases de un diplomado en materia distinta de lo habitual, lo normal, común y corriente, que lo normal era pues procesal civil o penal o laboral, digamos, ¿no? Exagerando, pero hablar antes de un diplomado en Derecho de Familia o una maestría en Derecho de Familia era pues cosa impensable, ¿no es cierto? Y inclusive ahora, ¿no es cierto?, hablar de un diplomado que inclusive estamos abarcando ambas materias, me refiero tanto al área familiar como al área niño, adolescente. Entonces, definitivamente hay un gran avance. Estos programas son gracias a que las normas cambian, a que las normas mutan, ¿no? Si no se hubiera dado la modificación, la actualidad, el cambio de estas ramas en el área del derecho, pues todo estaría igual, todo estaría quieto, tranquilo, sin movimiento, sin desarrollo, sin evolución. A Dios gracias, sí hay el cambio, pareciera que hay la voluntad. Lamentablemente nuestros gobernadores de repente no están tan interesados en que esto se pueda materializar, pero podemos decir que la base está, la base está. Tenemos las normas, tenemos los juzgados, solamente nos falta un poquito de una mejor aplicación pues, de todas estas leyes que hemos hecho, ¿no? Ya les dije yo, nosotros los bolivianos somos buenos para hacer leyes, pero donde fallamos un poquito es en la aplicación y en la materialización de ese conjunto de normas jurídicas, ¿no? Ahora vamos a entrar a analizar un poquito los principios de la parte adjetiva, ¿no? De la parte adjetiva. Es decir, vamos a entrar un poquito al área procedimental, tanto en el Código Niño, Adolescente, como en el Código de las Familias. Entonces, si quieren ir buscando más o menos si están ahí con la norma, por un lado estamos hablando del artículo 220, de los principios que están ahí en materia familiar, y por otro lado son aquellos que están en el artículo 193. No son muchos acá, ¿no? No son muchos. Cada vez son menos por el área que se está desarrollando, ¿no? Lo que pasa es que no podemos, pues, comparar, les decía yo, el ámbito del derecho procesal civil con el ámbito del derecho procesal familiar o el ámbito del derecho procesal en el área niño, adolescente. Ya les habíamos señalado que efectivamente, pues, una de las áreas más desarrolladas es la área civil. Familia será la segunda, pues, si vamos a buscar en estos momentos a ver cuál sigue. Y la otra será pues niño, adolescente. Fíjense. El primer principio que aparece es el principio de oralidad. Cuando nosotros hablamos del principio de oralidad, en realidad lo que el legislador quiso en su momento era dar un gran impacto, un sacudón, como un shock eléctrico a todo el mundo litigante, a la sociedad en su conjunto, para demostrar de que la oralidad hoy iba a tener un papel total y completamente preponderante. Si revisan el artículo 1, el numeral 1 del Código Procesal Civil, ahí aparece el principio de oralidad. Si analizan el artículo 220 en su inciso A, el primer principio que aparece también es el principio de oralidad. Ahora, si revisan por otro lado el código niño, adolescente, ya aquí como que se relajaron un poquito. Y por último, es que la oralidad es tan obvia que de repente por eso no es necesario ya ponerla como principio, ¿no? Y no la van a encontrar. No la van a encontrar en el código niño, adolescente, pero eso no significa que no exista el principio de oralidad también en esa norma, ¿no? El principio de oralidad, pues técnicamente, según la doctrina, en realidad ni siquiera era un principio. Pero les hablo, por supuesto, de lo que es libros de Gonzalo Castellanos Trío, donde él señalaba, o en su momento lo que se desarrollaba era el nombre de otro principio, no el principio de oralidad. El nombre que es, el principio en sí se llamaba el principio de funcionalidad, ¿no? El principio de funcionalidad estaba compuesto por dos sistemas, el sistema oral
por un lado, y el sistema escrito por otro lado, ¿no? Andrés Valdivia Calderón de la Barca, él habla y dice, en realidad estamos hablando de que estos procesos son procesos por audiencia, ¿no? Me parece también una atinada denominación. Pero ya, como ustedes quieran, no se preocupen, si quieren ponerle aquí oralidad, no hay problema, pero con ese antecedente, ¿no? Que en realidad el principio se llamaba el principio de funcionalidad, y dentro del principio de funcionalidad lo que existían eran dos sistemas, el sistema escrito por un lado y el sistema oral por otro lado. Nuestros procesos son mixtos. Nuestros procesos son mixtos, no son procesos total y completamente orales, ni tampoco son procesos total y completamente realizados de forma escrita. En realidad tienen fase de escritura y tienen fase de oralidad. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando el profesor Andrés Valdivia Calderón de la Barca empezaba a desarrollar este principio, y es que las palabras son las mismas, ¿no? Era un curso de socialización del Código Procesal Civil, pero cae como anillo al dedo porque es exactamente lo mismo. Él agarra y dice, ¿no? Para aquellos colegas que creen que el nuevo Código Procesal Civil establece la concepción o la existencia de procesos total y completamente orales, pues se equivocan. Se equivocan porque no podemos hablar de un proceso total y completamente oral. Lo que tenemos es un sistema mixto. Tenemos procesos por audiencia, es decir, que estos procesos tienen en su momento una fase de oralidad y por otro lado tienen una fase de escritura. ¿Y por qué no podemos hablar de un proceso total y completamente oral? Es muy complicado, es muy difícil. Lo que pasa es que hay actos tan importantes que, pues definitivamente estos tienen que quedar plasmados en un papel. Si hablamos del acto percutor, si hablamos de la demanda, necesariamente esta tiene que constar en un papel. Bueno, de repente más adelante, ¿no? Ya podamos hablar de la digitalización de estos documentos, pero aún así, hasta para digitarlo, tienes que transcribirlos y al final no será un papel, pero igual está constando en un papel electrónico, por decirlo así, ¿no? Entonces, como que no hay forma. Fíjense, en materia penal, han tratado ellos desesperadamente de hablar de un proceso rápido, corto, veloz. Han tratado ellos, pero han intentado disminuir la cantidad de documentos, papeles. Por eso en materia penal se llama el cuaderno de investigación, ¿no? No se llama expediente. Pero aún así han llegado a lo mismo. Al final están haciendo lo mismo, ¿no? Están creando expedientes. No han tenido éxito, ¿no? No han tenido éxito. Han tratado ellos, como les digo, de aminorar un poco la carga de documentación en la realización de los distintos procesos penales, pero al final no se pudo. Habrá que ver, pues, en qué momento todo esto se va a digitalizar, pero por ahora estamos un poquito lejos de esa realidad, ¿no? Gonzalo Castellanos Trigo nos hablaba de un proceso en España que era total y completamente oral. Un proceso muy similar a lo que es el proceso coactivo. Pero a lo que él nos decía era un proceso muy pequeño. Porque por lo demás estamos en el mismo sistema. Es decir, tenemos una fase de escritura y por otro lado tenemos una fase de oralidad. Entonces, difícilmente vamos a llegar a la oralidad 100%. Ahora, claro, si ustedes revisan, por ejemplo, algunos procesos en materia familiar, van a encontrar la creación de los procesos de resolución inmediata, ¿no? En materia familiar. Y se supone que estos procesos tú los puedes presentar de forma verbal. Tu demanda puede ser presentada de forma verbal ante el juzgado. Entonces, imagínense ustedes, vamos a ir al juzgado, que siempre está lleno de gente, ¿no? Y vamos a decir, por favor, quiero que llame a la secretaria porque en este momento le voy a dictar mi demanda. Es un proceso de resolución inmediata, por cierto.
¿Qué sabe Juan Pueblo de eso? Juan Pueblo no sabe absolutamente nada de eso. Es más, ustedes mismos, quién sabe, en la universidad, cuando estaban en su momento, ni siquiera estaba el nuevo código de las familias, o si estaba, pues no han tocado todavía esas modificaciones en su pensum. Entonces, hay muchas personas que no saben en qué consisten ni cómo se pueden desarrollar los procesos de resolución inmediata. Pero bueno, yo pienso que el que va a plantear esto va a ser necesariamente un abogado. Y un abogado no creo que se anime a irse al juzgado y a presentar la demanda de forma verbal ante la secretaria. No creo que se animen, no dudando de su inteligencia o creatividad de poder hacer el memorial verbalmente hablando, sino que seamos pues coherentes, ¿no? La secretaria está ocupada con un montón de trabajo ahí, quién sabe, está en inspección judicial o está en audiencia o está haciendo, no sé, pues su trabajo. Y va a dejar de hacer todo eso para decirnos, ok, doctor, espéreme un ratito, voy a traer lápiz, papel, o ya, dícteme, me voy a sentar en mi escritorio con la computadora y voy a esperar pacientemente a que usted pueda elaborar su memorial de demanda. Tómese el tiempo que quiera, por cierto. ¿Y qué tal si decimos, ay, no se olvide usted que la demanda es el acto procesal más importante dentro del proceso y que según el profesor Gonzalo Castellanos Trigo nos puede tomar días, semanas y hasta meses en su elaboración? O sea, vamos a ir todos los días donde la secretaria en horario de oficina a dictarle nuestra demanda. Sí, sé que estoy exagerando un poco, ¿no? Pero en realidad me parece muy utópico ya que el código haya establecido la posibilidad de que podamos presentar una demanda en forma verbal. No, es que tiene que ser Juan Pueblo. Pero ¿acaso Juan Pueblo sabe qué es una emancipación? Y no es por ofender a Juan Pueblo, sino que Juan Pueblo no ha estudiado Derecho, a eso me voy. Como si a mí me preguntaran que venga aquí un albañil y me esté hablando de la línea de nivel del suelo, de la caída. Volando voy a estar igual, ¿no es cierto? Entonces, no, creo que han exagerado un poquito con el fenómeno de la posibilidad de poder realizar la presentación de nuestro proceso de resolución inmediata de forma verbal directamente ante el secretario del juzgado. No me parece, no concuerdo, pero bueno, ahí está la ley. En algún momento, quién sabe, en algún pueblito pueda darse la oportunidad, porque ni yo me animaría, yo que soy probón, en el sentido de que a veces encontramos algunas configuraciones extrañas en el código, a mí me gusta ponerlas a prueba, no me animaría. No me animaría por respeto a mi cliente y también por respeto a la pobre secretaria que de por sí ya tiene mucho trabajo como para que esté ahí esperando a que yo le vaya dictando lentamente mi demanda de resolución inmediata. Pero bueno. ¿Dónde se plasma este principio de oralidad? Este principio de oralidad, la verdad que es una belleza. Es que en realidad este principio es el que ha logrado que todos los procesos judiciales en su conjunto, de estas tres áreas procesales hablaremos, civil, familiar, niño y adolescente. Como todo se hace en la audiencia, la mayoría de los actos jurídicos procesales, pues estos actos jurídicos terminan de forma veloz. No digamos rápido, ¿no? Pero la idea es que en aplicación de otros principios, por ejemplo, el de concentración, el de eventualidad, que están en el Código Procesal Civil y que están también en estos otros códigos, solamente que no los señalan ni los desarrollan, podemos pues avanzar verdaderamente en la tramitación del proceso, ¿no? Permítanme, por favor, 10 segundos. Ya. Bien, colegas, entonces vamos a pasar hoy 2 horas de clase. Hemos empezado a las 8:30, vamos a estar hasta las 10:30 y vamos a tener un pequeño recesito de 10 minutos, ¿sí? En este momento vamos a entrar al receso de 10 minutos, por favor, para que puedan estirar las piernas, tomarse un cafecito y quien habla también pueda recuperar un poco de las pocas fuerzas que me quedan para el día de hoy. Bien, volvemos en 10 minutos, por favor. Muchas gracias.
Muy bien, ya estamos de vuelta, colegas. Gracias por el pequeño descanso que nos dan. Necesario desde todo punto de vista para ustedes y para quien les habla. Gracias. Bueno, estábamos hablando del principio de oralidad y les decía, por ejemplo, que gracias a este principio los procesos se han reducido, pero en gran medida. Todos los procesos eran bastante largos, tediosos, cansadores, y como ahora todo se hace con audiencias, pues en las audiencias se ejecutan muchos actos jurídicos, los cuales pues facilitan a que el proceso o coadyuvan a que el proceso termine de forma más rápida, más pronta y más efectiva, ¿no? Si ustedes analizan, tenemos pues audiencias, ¿no? Tenemos audiencias. Quiere decir que, por ejemplo, a ver, analizaremos en familia. Miren, si hablamos del proceso ordinario, el proceso ordinario en materia familiar está contemplado con dos audiencias. Por un lado está la audiencia preliminar y por otro lado está la audiencia complementaria. No hay una tercera audiencia, por cierto, ¿no? En materia familiar no hay una tercera audiencia. Lo que sí se deja para después, ¿no es cierto? Perdón, es en tema de incidentes. Sí hay una tercera audiencia. Ya, yo también me confundo, no vayan a pensar que no. Entonces, en el proceso ordinario, en materia familiar, tenemos la audiencia preliminar, y la audiencia preliminar la van a encontrar en el artículo 427. Esta audiencia preliminar prácticamente está compuesta por varios actos procesales. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 actos procesales que se van a realizar en la audiencia preliminar, ¿no? Entonces, como todos esos actos se realizan en esa audiencia, eso coadyuva a que el proceso pues sea más rápido, más pronto y más efectivo. Una vez que hayamos terminado los actos de la audiencia preliminar, fíjense, tenemos también la audiencia complementaria, la cual está establecida para sus actos en el artículo 429. Ahí tenemos una serie de 4 actos que se tienen que realizar. Sí, son 4 actos jurídicos y sí, estaba yo bien, estoy con mi lapsus calami. La verdad es que ando un poco chipado con tantos procesos. Peor con lo que nos ha pasado ayer y antes de ayer en la motocicleta, entonces se me ha descompaginado todo, créanme. Nosotros necesitamos la precisión o trabajamos con la precisión de un reloj suizo y cuando nos pasa una de estas eventualidades, ahí sí, todo se cruza. Llegamos allá tarde al diplomado y llegamos acá igual tarde al diplomado. Y eso que ya era el día domingo y acá era el día lunes, pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a llorar sobre la leche derramada. Entonces les decía, este principio de oralidad precisamente es aquel que se va a ver reflejado en las distintas audiencias. En materia familiar, cuando hablamos del proceso ordinario, el artículo 427 establece todos los actos jurídicos que tienen que realizarse en la audiencia preliminar. El artículo 429 establece todos los actos jurídicos que se van a realizar, ¿no es cierto?, en el proceso ordinario en materia familiar. Y solamente hay 2 audiencias, no hay la tercera audiencia de la lectura completa de sentencia como ocurre en el proceso ordinario en materia civil, ¿no? Ahora, si revisamos el código niño, niña, adolescente, vamos a encontrar que el artículo 209 del código niño, niña, adolescente sí contempla, ¿no es cierto?, la existencia del proceso común. Y este proceso común, por ejemplo, está conformado con audiencias, ¿no? Lo que quiere decir que también, gracias al principio de oralidad, pues nos vamos a encontrar en una audiencia preliminar y otra audiencia complementaria, ¿no?
Esto lo van a encontrar en el artículo 229. Ahí es donde se habla del proceso común y ahí es donde están los actos establecidos para la audiencia. Es que ni siquiera dice preliminar, solamente dice actos establecidos para la audiencia, pero es una audiencia preliminar. Podríamos decir que ha sido un afán desesperado de hacerlo todo en una sola audiencia, pero este mismo código prevé la posibilidad de que en algún momento se pueda también desarrollar una audiencia complementaria. De todas formas, supuestamente los actos jurídicos que están establecidos para esta audiencia serían algo así como 1, 2, 3, 4, unos 5 actos jurídicos procesales, ¿no? Y la audiencia complementaria, bueno, la audiencia complementaria no hace referencia a ningún acto jurídico, solamente establece que si no hubiésemos terminado todo en la audiencia preliminar, pues que fijemos otra audiencia complementaria para su culminación. Sí se habla de la complementaria con nombre y apellido, no se habla de la preliminar con nombre y apellido. ¿Qué pasa en materia familiar con el proceso extraordinario? Bueno, resulta ser que en el proceso extraordinario sí se contempla la realización de una sola audiencia. Esta audiencia la van a encontrar en el artículo 440. El artículo 440 establece cuáles son los actos que se deben realizar o desarrollar en la única audiencia oral en el proceso extraordinario. Y técnicamente estamos hablando de 8 actos jurídicos que se van a realizar en la única audiencia oral. Esto es importante porque en realidad es las audiencias que más se realizan, ¿no? En materia familiar, por lo general, la mayoría de los procesos son procesos extraordinarios, ¿no? Estamos hablando de lo que es el divorcio, la asistencia familiar, la declaración judicial de filiación, la impugnación de filiación, la negación de maternidad o paternidad, comprobación de matrimonio de unión libre cuando esta última no está registrada, la oposición al matrimonio, la declaración de interdicción, la cesación de interdicción, la suspensión o la extinción o la restitución de la autoridad de la madre o del padre. Entonces, como verán, todos esos procesos son procesos extraordinarios de acuerdo a lo que establece el artículo 434. ¿Qué pasa si hay incidentes? Bueno, ¿qué son los incidentes? Los incidentes son todas aquellas cuestiones accesorias a un proceso principal, ¿no? Lo que quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un proceso de divorcio, bueno, ese sería el proceso principal. ¿Quién sabe en ese proceso de divorcio ya se habló de la asistencia familiar, ya se habló de la guarda, o sea, se estableció todo en base a una sentencia, ¿sí? Bueno, hasta ahí va a ser el proceso. Ahora, no se olviden que en materia familiar, así como en niño, adolescente, pues técnicamente esas resoluciones no causan estado, ¿no? Lo que quiere decir que en cualquier momento podemos pelear por un incremento de asistencia familiar, por una cesación de asistencia familiar, por una, qué sé yo, una suspensión provisional. También podemos pelear en cualquier momento por el fenómeno de la guarda, de la tutela, habida cuenta que no adquieren firmeza esas resoluciones. Ahora, si yo voy a pedir algo del proceso ya fenecido, se supone que eso se debe tramitar vía incidental, ¿no? Bueno, la doctora Dayana Vaca les va a decir que si ustedes piden un incremento o una reducción, y lo dice el código también, se supone que se va a tramitar como un proceso de resolución inmediata, pero lo más chistoso es que los procesos de resolución inmediata no establecen un procedimiento de actos jurídicos a ser desarrollados en una posible audiencia o no. Es parte de las falencias que tiene el Código de las Familias y el proceso familiar. Bueno, para que no se pierdan mucho, el proceso familiar solamente habla de la clasificación de 3 tipos de procesos, ¿no? El ordinario, el extraordinario y los procesos de resolución inmediata. Cuando nosotros hablamos de los procesos incidentales, ¿no? Se supone que son mini procesos, procesos más pequeños, que se desarrollan dentro de un proceso
principal, ¿no? La típica definición que da el procesalista Hugo Alsina sobre los procesos incidentales es que son todas aquellas cuestiones accesorias dentro de un proceso principal. Entonces, la pregunta será, cada vez que se plantea un incidente, ¿se tiene que fijar día y hora de audiencia? Bueno, depende del juez, porque el juez es el director del proceso y él va a ver si es o no pertinente y conveniente. La doctrina, por supuesto, que tiene sus ideas, ¿no? La doctrina, por ejemplo, señala que si en el proceso incidental hay prueba por producir, y me refiero a producir en el sentido material, es decir, confesión provocada, declaración de testigos, inspección judicial, quién sabe, prueba pericial. Bueno, si va a haber ese tipo de pruebas para producir en el proceso incidental, sí se tiene que fijar una audiencia, ¿no? Para que esto sea rápido, pronto o efectivo. Ahora, si en el proceso incidental solamente se adjunta prueba documental, ¿no? Si solamente se adjunta prueba documental, pues no hay nada que producir, ¿no? No hay nada que producir. Por ende, no sería necesario el fijar día y hora de audiencia, ¿no? De todas formas, pero el juez verá si lo hace o no lo hace. Alguna vez hemos tenido la oportunidad de revisar unos expedientes de Yapacaní y había un juez que para cada incidente sí o sí fijaba una audiencia. Por eso decimos, finalmente es el juez como director del proceso el que va a prever la necesidad o no de fijar un día y hora de audiencia, ¿no? Pero él es el que va a definir. Entonces, este principio de oralidad finalmente coadyuva a la materialización y al desarrollo de otros principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de inmediación, el principio de concentración, el de publicidad, ¿no? Que en materia niño, niña y adolescente, pues ese principio no gobierna, ¿no? Sino su opuesto, contrapuesto, y que va a facilitar precisamente, gracias a la oralidad, sí o sí se va a dar ese mayor contacto entre el juez y las partes. Vamos con el principio de inmediación. Miren, cuando nosotros hablamos del principio de inmediación, bueno, este principio hace referencia a que, dicen por ahí, ¿no? Los gallitos se van a ver en cancha. Como las audiencias son orales, pues ahora los jueces y los abogados se van a ver más las caras. Las partes también se van a ver ahí las caras, ¿no? Y bueno, ahí sí vamos a ver, pues definitivamente el juez va a poder apreciar de mejor manera, va a poder realizar la absorción de la producción de todos los medios probatorios. Este principio de inmediación efectivamente es el que materializa el contacto directo entre el juez y las partes, y entre las partes y las partes. Imagínense, que su diplomado se desarrolle de la siguiente manera. Viene la primera clase, entra la licenciada Jessica que nos ayuda a coordinar el desarrollo de las clases y bueno, les dice cómo están, buenas noches a todos, vamos a iniciar con el módulo 1. Su profesor se llama Marco Antonio Reyes y ya nos ha brindado el material para que ustedes puedan revisar en esta oportunidad, ¿no? Entonces, vamos a dejar el material para que ustedes hagan la lectura respectiva. Y faltando 10 minutos para las 10 de la noche, voy a volver para recoger en una hoja de papel o mediante chat todas las dudas, preguntas e interrogantes que ustedes tengan sobre el material entregado, ¿no? Y bueno, llega el segundo día de la clase, digamos el día miércoles. Les va a entregar las respuestas que ha realizado el profesor mediante escrito y les va a dar el material de la segunda clase,
¿no? Y de igual forma les va a decir, bueno, ya saben cómo es la hermenéutica, les dejo el material para que lean y voy a volver faltando 10 minutos para las 10 de la noche para que me puedan entregar las posibles dudas, interrogantes que tengan sobre la lectura asignada, ¿no? Entonces, imagínense que sean así las clases. Nunca nos hubiéramos conocido, nunca nos hubiéramos visto, aunque de verdad creo que no nos vemos porque ustedes no prenden su cámara. Entonces, fíjense, no por todos, tranquilos, yo sé, están muchos ahí con su cámara encendida. Sí me acuerdo de ustedes, si los veo en la calle seguro los saludo. No, soy medio cegatón, así que no vayan a pensar que soy mala gente y no los quiero saludar de malo, no. Pero bueno, si fuera así las clases sería pues un total desastre. Así eran los procesos. Los procesos eran escritos que entraban y salían, ¿no? Y el juez y las partes casi nunca se veían. Entonces, como eran escritos que entraban y salían, los procesos duraban pues eternamente. En cambio ahora, con la oralidad, lo que se está facilitando es que el juez pueda tener realmente ese roce con la parte, pueda interiorizarse en el proceso, en el problema de las partes, para que él pueda sacar una resolución más apegada a la realidad. Miren que en materia penal, este principio de inmediación es trascendental y debería ser así igual pues en materia niño, niña y adolescente, por lo menos, ya que no sean familia, pero niño, niña, adolescente, pues por lo menos. Como en materia penal está en juego uno de los principales derechos fundamentales y elementales del ser humano, como es el derecho a la locomoción, pues una persona para perder ese derecho va a ser juzgado por un tribunal, ni siquiera por una sola persona, tres jueces técnicos que forman parte del tribunal para el sometimiento y el desarrollo del famoso juicio oral. Se entiende que si por algún motivo estos jueces, ¿no es cierto?, este tribunal quede sin quórum, no sé, pues uno de ellos se muere, el otro renuncia o se jubila, técnicamente todo el proceso en lo que se haya podido avanzar, pues se pierde. Vamos a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque se entiende que el juez que va a condenar a la persona para restringirle su derecho a la locomoción tiene que ser un juez que haya conocido el proceso desde el primer acto jurídico procesal. Cosa de que se dé la garantía de que el juez no haya cometido ningún error al momento de dar la resolución final. En materia familiar no pasa pues así. Es un solo juez el que lleva el proceso. En materia niño, niña, adolescente, lo propio. Un solo juez el que lleva el proceso. Y es más que si el juez, no sé, pues renuncia, quién sabe, lo votan o lo hacen rotar a otro juzgado, no es que vamos a volver a empezar, ¿no es cierto?, con todos esos procesos judiciales de Fojas 1 otra vez. No. No tiene esa gran incidencia, ¿no? Pero lo bueno de este principio es que por lo menos, ¿no es cierto?, se entiende que el juez se va a poder compadecer de las partes. No sé, a ratos me da hasta decirles a mis clientes que pasen clases de actuación un poquito para que puedan conmover y tocar el corazón de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Cosa que se supone que, no sé, pues el juez va a estar atento al proceso. ¿Será que es así o estaremos divagando? Lo que pasa es que en algunas oportunidades hemos podido presenciar algunas acciones de amparo constitucional, ¿no? Íbamos por el palacio y cuando bajaba yo de los juzgados, estaba ya en los pisos donde están las salas. No existían en esas épocas las salas constitucionales. Y cuando se estaba desarrollando un amparo, tú entrabas, el abogado ahí dando lo mejor de sí, haciendo una exposición convincente, y el vocal estaba en su celular, o estaba bostezando, o estaba haciendo cualquier otra cosa menos atendiendo a la exposición del abogado, ¿no? Entonces, tenemos nuestras dudas
en ciertos aspectos, pero no por eso vamos a dejar de confiar en la justicia. Sí. El principio de inmediación, ¿dónde lo vemos? En las audiencias. En una inspección judicial, la inspección judicial es otra audiencia, ¿no? La palabra audiencia viene del latín audire, que significa oír o escuchar. Entonces, esa es fase oral, es parte de la fase de la oralidad, donde en 2, en 3 o 4 audiencias se supone que tenemos que cerrar con toda la controversia. Y ya les dije que cuando hablamos de una audiencia preliminar y una audiencia complementaria, estamos haciendo alusión de una forma cualitativa más que cuantitativa. Es decir, que puede haber una preliminar, puede haber 2 preliminares, pueden haber 3 preliminares, y una vez que culminemos y terminemos de hacer todos los actos jurídicos procesales establecidos para esa audiencia, recién instalaremos pues seguramente la audiencia complementaria, la cual también puede darse en una sola audiencia o, quién sabe, excepcionalmente en 2 audiencias. Que cuando nosotros vamos a ir a una inspección judicial, ¿no es cierto? Pues, ¿qué hay? Audiencia. Que si vamos a hablar de conciliación, es también mediante audiencia. Ahí se ve de pleno la existencia, la materialización del principio de inmediación. Otro principio. En materia familiar, este principio se llama así, impulso procesal. Sí, está así. En materia niño, niña, adolescente, no aparece. De repente, y está, no sé, pues, enmarcado en el interés supremo del niño, niña, adolescente. No se me ocurre otra porque después no aparece en la parte adjetiva o procedimental. Si vamos a materia procesal civil, vamos a encontrar que este principio en realidad está reflejado como el principio dispositivo. Que a veces dice dispositivo, otras veces dice disposición. A ver, veamos cómo está en el código para decir el nombre del principio en forma correcta. Permítanme. Dispositivo. ¿En qué consiste el principio dispositivo? Miren, les voy a dar lectura y a ver si entienden. Consiste en la potestad, el proceso se constituye, estaba leyendo, el proceso se constituye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. El proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Bueno, ya sabemos nosotros qué es, pues, la pretensión. Ya sabemos qué es la pretensión. Decíamos, aquella autoatribución que se hace a una persona de ser titular de un supuesto derecho. Cuando nosotros desarrollamos el principio dispositivo en materia civil, este principio dispositivo, y ustedes dirán, ¿y por qué está desarrollando eso? Esto es familia y niño, niña, adolescente. Es que está ahí este principio. Cuando nosotros hablamos del principio dispositivo en materia civil, la doctrina lo desarrolla en 3 puntos muy importantes. El primero, la iniciación del proceso a cargo de las partes. Es decir, las partes son dueñas del proceso, no el juez. Y bajo ese entendido, solamente las partes están facultadas para la iniciación del proceso judicial. Un juez no podrá iniciar de oficio un proceso judicial. Eso en materia civil. De repente en materia familiar estamos casi en una misma situación. Y quién sabe, si hablamos de un niño o niña adolescente, sería hasta discutible, porque como estamos hablando del sector vulnerable de la sociedad, entonces un juez, quién sabe, podría hasta iniciar de alguna forma o convocar o llamar
a una institución pública para que dé inicio al proceso. El segundo punto donde se desarrolla este principio dispositivo en materia procesal civil, lo llama como el impulso procesal. Y es el principio que está acá, ¿no? El impulso procesal. El impulso procesal, fíjense, dice, artículo 220, inciso F, por el que la responsabilidad de la dirección y desarrollo de las actuaciones procesales recae en la autoridad judicial, adoptando esta las medidas tendientes a evitar su paralización o dilatación. Más pareciera una obligación por parte de la autoridad jurisdiccional que un principio en sí de forma neutral para todos los sujetos procesales. Pero fíjense, cuando hablamos de materia procesal civil, se supone que las partes son las que tienen la obligación de dar prosecución, avance al proceso. Pero ojo, esa es una responsabilidad conjunta porque la autoridad jurisdiccional como director del proceso también tiene que dar el impulso procesal correspondiente, ¿no? O sea que no es una responsabilidad solamente para el demandante, el demandado o el tercero, sino que el juez, que es el encargado de que esto se desarrolle, pues también tiene esa obligación de dar el impulso procesal. Es más, si ustedes revisan y analizan la ley 025, creo que es esa, la ley del órgano jurisdiccional, van a ver que está contemplada ahí la figura de la demora culpable. ¿Qué es la demora culpable? Bueno, la demora culpable es cuando el juez, ¿no es cierto?, empieza a sacar ciertas resoluciones judiciales en pos de nada, en pos de que el proceso no avanza, en pos de que el proceso sigue ahí paralizado, ¿no? Lo que quiere decir que es una resolución total y completamente intrascendente. Me comentaba un día un colega, me decía, por favor, ¿me puedes pasar un modelito de una demanda de usucapión? Le digo, que aquí, no sé, no le entiendo al juez, ¿qué más quiere? Me dice, ¿no? Bueno, él está en una localidad de Chuquisaca. Entonces, yo le digo, pero si todas las demandas son iguales, claro, en cada lugar la tramitación puede variar, aunque ustedes no crean, ¿no? Pero lo que pasa, me dice, ¿no? Lo que pasa, mira, es que ya presento mi demanda y me observa una cosa. Agarro, investigo, subsano, la vuelvo a presentar y ya también me observa otra cosa. Entonces, nuevamente agarro, arreglo, subsano y la vuelvo a presentar y otra vez me observa otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Eso es demora culpable. Porque el juez no saca directamente una sola resolución donde observe todas las falencias que él ha encontrado en el memorial de demanda. En materia familiar, se está dando la responsabilidad al juez de que el proceso avance. ¿Y será que ellos lo toman en serio? No sé, este principio como que debería estar más bien, quién sabe, en el código niño, niña, adolescente, y no está. Y no está. No, pero sí está en materia familiar. Y los que están litigando, y pobres chicos, los que están todavía en la universidad, no saben lo que les espera cuando estén afuera. Van a salir ustedes con todo el ímpetu de llevar adelante sus procesos judiciales, de ser exitosos, de ayudar a la sociedad, y se van a tropezar con que en el ejercicio profesional hay una gran carga procesal, una gran falencia, una afluencia de personas en los juzgados, que es ir a peregrinar realmente. Tu proceso es irlo a peregrinar. Que el juez tiene la obligación de dar el impulso procesal. ¡Ja! Perdón que me ría, pero no tienen tiempo para darle ese impulso procesal. Definitivamente. Y tú vas todos los días a decirle, por favor, ¿para cuándo? Tampoco funciona, ¿no? Es lamentable. Pero bueno, este principio, como les decía, en materia civil aparecía la iniciación del proceso por las partes, el impulso procesal y el poder de disposición de tu derecho material, ¿no? Bueno,
ese se encontraba reflejado en el principio dispositivo, que aunque no está señalado en estos códigos, por lo menos sí aparece el fenómeno del impulso procesal en familia. El principio dispositivo consiste en que si yo quiero presentar una demanda, pues soy yo el que la tiene que presentar y no otra persona. Que si yo soy el demandado, si quiero contesto, si quiero me allano, una contestación positiva. Si quiero la niego, contestación negativa. Si quiero no concurro al proceso, no estoy obligado a concurrir al proceso, pero obviamente voy a tener pues seguramente consecuencias patrimoniales y personales por no haber acudido al proceso, ¿no? Voy a aparecer divorciado sin haber firmado nada, ni haber ido a una audiencia o intentar conciliar. O voy a aparecer ya con una obligación de un monto de asistencia familiar establecido porque yo no fui, ¿no? De repente no tuve la oportunidad de hacer fijar un monto que sea posible de acuerdo a mis posibilidades económicas, ¿no? Entonces, hay ese fenómeno desde el principio dispositivo, es el si yo quiero. Por eso se dice que son las partes las que son dueñas del proceso. Y claro, en materia civil consiste también en la disposición del derecho material, que si yo quiero, pues, concilio con otra parte y renuncio a mi derecho, ¿no? O finalmente renuncio a mi facultad procesal de realizar una apelación. ¿Acaso no existe eso en familia? Existe eso en familia. Aunque, claro, con connotaciones diferentes. Porque si nos vamos al escenario de que una madre presenta una demanda de asistencia familiar y tenemos la certeza de que, no sé, pues se ha hecho convencer con el obligado para retirar la demanda sin que él esté dando realmente el pago de la asistencia familiar, pues bueno, el juez no va a permitir que el proceso termine ahí, sino que va a llamar, ¿no es cierto?, a la defensoría seguramente para que se apersone al proceso y continúe, le dé la celeridad y la tramitación al proceso. Bueno, eso debería pasar, así está contemplado. Esta es la idea de nuestro ordenamiento jurídico, pero a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es que agarro yo y como no tengo pues reloj por aquí en ningún lado. Me han pintado mi cuarto, ¿no? Mi esposa ha hecho pintar nuestra habitación y me ha tapado todos los huecos que habían donde colgábamos los cuadros. No sé para qué si íbamos a colgar los mismos cuadros. Y donde era mi reloj, no está mi reloj. Y le hablo a Marisabel, le digo Marisabel, y Marisabel está ahí con los audífonos viendo una película, haciendo que la tele está toda grandota para que la vea, pero no, ella está viendo otra película. Entonces no me puede decir la hora. Pero no se preocupen, finalmente sí me dijo. Bueno, entonces, este principio tiene que ver, ojo, así como está desarrollado en el Código de las Familias, someramente habla también del principio de dirección, ¿no? Y el principio de dirección, pues, para que vean ustedes cómo es en el área civil, ese sí está con su enumeración independiente, separada, autónoma, y bueno, ya sabemos que, por ejemplo, se establece que el juez es quien va a presidir y va a desarrollar las distintas audiencias, ¿no es cierto? Sin la intervención de otra persona que vaya a celebrar la audiencia, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de garantizar es que el juez efectivamente, ¿no es cierto?, sea quien esté presidiendo las audiencias. Los que están litigando, y han estado litigando seguramente con anterioridad, pues han podido evidenciar que los jueces en ocasiones no iban a las audiencias o no las desarrollaban ellos, sino que encargaban al secretario del juzgado, ¿no? Nosotros teníamos una demanda de divorcio de una prima y bueno, la demanda era por separación de más de 2 años, imagínense, estamos hablando del antiguo código, y teníamos 2 testigos, creo, y cuando era el día y hora de la audiencia para la producción de la prueba testifical, sale el secretario y nos dijo así, de frente, ¿no?
Me dice el señor juez que está ocupado, tiene mucho trabajo, no sé si hay algún inconveniente, me dice él, para que yo desarrolle la audiencia. Y claro, vos que estás ahí apurado con tu proceso, que vas a estar poniendo ahí alguna oposición. No, no, para nada, doctor, de una vez que se lleve adelante. Además que la parte contraria ni siquiera ha ido. Entonces, fíjense, la idea de ese principio es de que el juez en ningún momento deje de presidir pues las audiencias, que para eso está él, ¿no? Como director del proceso. Pero finalmente no se cumple, ¿no? No hace mucho estábamos visitando a un juez, no vamos a decir si es varón o mujer, juez de manera genérica, y claro, él se estaba listando para salirse al palacio porque lo habían llamado y estaba terminando una sentencia y me dice, estoy de salida, doctor, terminando una sentencia, pero inaudiencial. Sí, pero lo va a hacer mi secretario, me dice. Doctor, ¿cómo puede? Ah, bueno, si las partes no quieren, igual lo suspendemos, ¿no? Entonces, como era una audiencia de divorcio y solamente era dictar la sentencia, pues ya está, ¿no? Ya está. ¿Qué más tenemos? Por supuesto que no se está de manera taxativa dentro de los principios, pero se lo ve plasmado subyacentemente y lo encontramos en el artículo 292. A ver, revisaremos el 292. Ese tiene que hablar de que el juez preside y dirige. Artículo 292. Fíjense, estamos hablando del capítulo 7, audiencias, artículo 292, reglas. Todas las audiencias se sujetan a las siguientes reglas. Inciso A. Serán presididas por la autoridad jurisdiccional que le instaló hasta su conclusión, bajo pena de nulidad. Esa es una de las nulidades explícitas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que taxativamente el código está sancionando con nulidad en caso de que el juez no desarrolle o presida la audiencia, cualquiera de las audiencias, ¿no? La audiencia preliminar, la complementaria o la lectura completa de sentencia. Fíjense, este mismo fenómeno lo encontramos en el artículo 229 del Código Niña, Niño y Adolescente. Entonces, no vayan a decir que no está, está de forma subyacente, aunque ni siquiera está en uno de los principios, no está en el 193, pero fíjense lo que dice. Artículo 229, Código Niño, Niña y Adolescente, desarrollo de la audiencia. En la audiencia se cumplirán bajo la dirección de la jueza o juez las siguientes actividades procesales, ¿no? La dirección de la jueza o el juez. Eso quiere decir que también es el juez el único que va a presidir y desarrollar estas audiencias, aunque no la está sancionando implícitamente con nulidad, pero evidentemente, pues si él no preside, pues va a ser total y completamente nula. Entonces, estamos tratando, uno, de garantizar de que el juez participe en las audiencias, y dos, no debemos perder de vista, y más aún en el Código Niño, Niña y Adolescente, que es una responsabilidad de la autoridad jurisdiccional de que estos procesos avancen y no se queden paralizados por cuestiones netamente formales o extremadamente ritualistas. Y más aún, ¿no? Por cuestiones de carga procesal, aunque ya sabemos que la carga procesal es infinita, ¿no? Vamos al siguiente principio. El principio de verdad material, ¿no? El principio de verdad material, fíjense, este es uno de los principios nuevos, novedosos. Este principio en realidad ha sido introducido en la Constitución Política del Estado. Estamos hablando de la Constitución del año 2009, ¿no? Este principio lo van a ver reflejado ustedes tanto en el Código Procesal Civil, también lo van a encontrar en el Código de las Familias. Permítanme, ¿dónde está? Está en el artículo 220, inciso C. Y si nos vamos al Código Niña, Niño y Adolescente,
aunque es un gran principio, no está señalado, pero estamos seguros que implícitamente forma parte también del código niño, niña y adolescente, ¿no? El principio de verdad material es aquel principio que realiza o va en busca, si me permiten el término, de la verdadera verdad. Sí, así como lo escucharon. Lo que pasa es que existe la verdad jurídica y existe la verdad material. Una verdad jurídica será pues aquella que nos muestran los papeles y los documentos, y una verdad material es una distinta. Es la verdadera verdad, por eso yo la digo así, ¿no? Fíjense. Tenemos un proceso donde, les comenté creo este procesito. Mi cliente es una mujer. Se casó en el año de 1975 y resulta ser que su esposo estaba casado 5 años antes que casarse con ella. Estaba casado. O sea, se casó en 1970 y se volvió a casar en 1975 ya con mi cliente. Y bueno, no vayan a pensar que abandonó o se separó de la primera esposa. No, estaba casado también con la primera esposa y vivía y todo. Más bien creo que mi cliente era la que no lo veía, no vivía con él, pero sí, tenían hijos y todo. Entonces, nos encontramos, así por favor, nos encontramos en un escenario donde hay 2 certificados de nacimiento, de matrimonio, el de 1970 y el de 1975. En ese momento, el abogado de mi cliente intenta hacer un proceso de nulidad de matrimonio, ¿no? Una demanda de nulidad. La jueza admite, el otro contesta y dice, sí, yo por ignorante no sabía que tenía que divorciarme para volverme a casar. Bueno, en realidad él debió decir, no sabía que no podía tener 2 esposas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno. Luego de ello, la juez rechaza la demanda porque pasó más de 1 año de la presentación de la demanda, ¿no? Entonces, supuestamente yo hubiese cabo y la dejo casada. Su abogado en ese momento busca otra solución y hace el proceso de divorcio. Una vez que termina el proceso de divorcio, él pretende ahora pasar a la siguiente fase y presentar una demanda ordinaria de división y partición de bienes. Con mi cliente, sí. Y claro, fue muy interesante lo que dijo la juez, porque dijo, sí, evidentemente, tenemos un certificado de matrimonio con su cancelación, ha habido un proceso de divorcio, pero esa es una verdad formal. Pero la verdad material nos ha demostrado de que este señor solamente tenía una esposa y vivía y trabajaba para una sola familia y fue padre, cónyuge de la primera mujer y no así de la segunda. Los 4 hijos que tuvo mi clienta, a ninguno llevó él al hospital cuando nacieron, ni cuando se enfermaron, ni nada. Con mi clienta no tienen fotos familiares, no hay fotos de Navidad, no hay fotos de Año Nuevo, no hay fotos de cumpleaños, de bautizos, de primera comunión, de confirmación, de entrega de matrimonio, no hay nada. No. Y él lo que pretendía era sacarle el 50% de todos los bienes que había trabajado mi clienta solita porque era comerciante. De esas que tienen sus tienditas en Barrio Lindo, de esas mismas, bien trabajadoras, desde las 3 de la mañana trabajando para vender su mercadería. Entonces mi clienta tenía casas, tenía autos, tenía bienes, pues cosa que él nunca aportó. Y no vayan a pensar que el hombre era pobrecito. Cuando él llegó de España se trajo un montón de plata y todo lo gastó con la primera familia. Y todavía le dijo a la juez, llegué con $5,000 de España. Hemos mostrado el movimiento de sus cuentas
donde el hombre manejaba más del 1.000.000 de bolivianos en sus cuentas. Y no le hizo participar a mi clienta de un solo peso, no le partió de ahí. Pero claro, ella se tiró esa plata y quería venir a sacarle a mi cliente pues la otra mitad de todos los bienes que habían generado disque juntos porque estaban casados y porque la comunidad de gananciales, etcétera, etcétera. Este es un buen precedente. Ahí sí teníamos una verdad jurídica, que sí eran esposos, pero la verdad material demostraba de que no existía esa unión. Él vivía en bigamia, no era monogamia. No había apoyo, salud, cariño, socorro, fidelidad. No había nada de eso. Entonces, a Dios gracias. Gracias a estos principios que hoy han aparecido, pues sí, se está sacando, creo yo, sentencias más justas y más acordes a la realidad. Bien, colegas, ha sido un gusto, ha sido un placer para ustedes. Recuerden, por favor, que debemos 1 hora y media de clases y que hoy hemos repuesto media hora y que las próximas clases vamos a responder media hora más, media hora más. ¿Sí? ¿En serio? Claro, media hora, media hora. Pero si la clase empezaba a las 7, hemos empezado a 8:30, Marisabel. Es hora y Ya ha media. pasado hasta las 10:30, 2 horas. Ah, tienes razón. Entonces debemos solamente... Ustedes no nos Una hagan caso. hora. Estoy discutiendo con mi mujer, no importa. Familia, unión, cariño, respeto. Oye, respétame. Bien, colegas. Nos vemos la próxima clase. Esta vez sí tenemos, Dios mediante, tenemos clases. No estoy viajando a ningún lado, pero nadie tiene la vida comprada. De repente, justo ese día, no sé, pues, algo pasa. Se corta la luz, por ejemplo. Nos vemos el día miércoles. Que tengan un reparador descanso. Gracias por quedarse conmigo hasta las 10:30 de la noche. Igual- Buenas noches. Igualmente, Gracias, doctor, doctor. gracias por su explicación.